Hola, buenas noches, soy Magdalena Dirpon. Esta noche estoy reemplazando a Magdalena Mervilá, que está de viaje, y tengo la suerte enorme de en este reemplazo encontrarme con la escritora y periodista Ana Campos, nada menos ni nada más que nieta de la famosa primera dama, doña Rosa Miti Markman, nieta de don Gabriel González Videla. Ana, bienvenida y muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme a este programa. Feliz de estar acá. Un agrado estar en la Radio Agricultura, que nos acompaña tanto siempre. Yo estoy encantada, además de conocernos, de poder entrevistarte y de poder hablar desde la perspectiva femenina de esta mujer maravillosa, con la que uno muchas veces se crió, conoció, estudió en el colegio. Yo personalmente también la había estudiado a ella, pero a través de este libro, Una luz en la sombra, pude conocer a esa mujer esposa, a la mujer madre, pero a la visión y a la formación de una mujer política. Y me conmovió profundamente eso, me conmovió cómo ella se va convirtiendo no solo en una mujer de opinión y de acción, sino que va desarrollando una visión política bastante novedosa para los tiempos que corría. Y creo que en eso influyó también mucho la educación de Miti. No sé si nos puedes contar un poco, nos cuentas que ella, dónde nació y cómo fue accediendo a este mundo de la educación motivada por ella, una niña. Bueno, es que la verdad es que su vida es bastante atípica, ¿no es cierto? Sí. Porque bueno, ella nació en Taltal, que en ese momento era una ciudad chiquitita, salitrera, bastante bullante, digamos, porque tenía todo el tema del salitre. Y bueno, y en Taltal era una vida pueblerina, ¿ya? Sí. Y cuando llegó el momento ella era muy tímida además, y cuando llegó el momento de educarse, ella tenía dos problemas, que sus padres no eran creyentes, digamos, entonces el colegio católico quedaba descartado, y como eran descendientes de alemanes, y estábamos justo como en la época de la Primera Guerra Mundial, sí. en el colegio de los ingleses tampoco la aceptaban. Entonces, bueno, ahí dijeron, ¿qué hacemos? Y ahí se le ocurrió a los papás meterla en el colegio de hombres de Taltal junto con otras 3 niñitas, entre ellas la hija de la directora. Y ahí yo creo que a ella se le abrió este mundo como porque no era típico tampoco estos colegios mixtos, estos colegios además 3 niñitas o 4 niñitas y eran, no sé, 200, 300 hombres. Exactamente. Y yo creo que ahí también eso le dio como esta cosa como de mucha cercanía con los hombres, no tener que como envidiarles nada, porque la verdad que era muy natural su relación. Y bueno, y estuvo en este colegio en Taltal. Y después cuando llegó el momento de irse a Santiago, el papá le dijo, bueno, sabe que usted ya tiene 14 años, ya no más colegio, ¿para qué? Le decía, pero ¿para qué quiere seguir estudiando si ya sabe todo lo que tiene que saber? Y ella le dijo, mira, se puso a llorar, le dijo, por favor, déjame estudiar. Y bueno, al principio lo mandaron como en un colegio de la esquina, que no le gustó, que lo encontró malo, y ella le suplicó que la mandara al liceo número 1. Sí. Y ahí entonces fue al liceo número 1. Bueno, ahí, mientras estaba en el liceo y mientras vivían en una pensión familiar, mientras le construían la casa de Ñuñoa, ahí conoció además al amor de su vida, que era 10 años mayor, ella tenía 15 y él tenía 25, o más o menos eso. Bueno, y entonces ella lo único que él le dijo, el papá le dijo, mira, lo que sí, si tú entras tienes que terminar tus estudios. Y ella dijo, sí, yo, pero como conoció a este señor, y entre medio se puso a pololear y qué sé yo, todo en secreto, porque además era a través de carta y era todo como así, el papá no podía saber. Bueno, finalmente cuando el papá supo, le dijo, mire, si usted se quiere casar, yo lo único que le pido es que termine el bachillerato. Y ella terminó el bachillerato y le hubiera encantado estudiar arquitectura. Sí, porque además ella cuenta el libro que le encantaba la matemática, que sale muy bien en matemática y en el fondo, claro, que ella le encantaba la matemática, era pésima para los idiomas. Era pésima para los idiomas, le encantaba la matemática y le hubiera encantado estudiar arquitectura y bueno, y después plasmó esa inquietud en proyectos cuando fue primera dama, que fue como siempre le quedó eso. Exactamente. Entonces, bueno, era una educación muy atípica, porque era muy lejos como de
de la sociedad, a lo que se le llamaba esta pequeña sociedad que había en Santiago. Ella estaba muy afuera de eso, porque no pertenecía como a ese círculo, Exactamente. porque venía de provincia, porque estudiaba en el Liceo 1, entonces vivían en esta, después se cambiaron a esta quinta en Ñuñoa, que también como protegida, entonces estaba como muy lejos de estos círculos sociales, y eso yo creo que también influyó en que ella leía mucho. O sea, las cartas que le manda a Gabriel González cuando se escribían estas cartas en secreto, siempre habla de libros, y de muy chiquitita leía y leía y leía. Yo creo que todo eso le dio como una cultura que no tenía la mujer en ese entonces. Percibo eso al leer la historia de Miti, que en algún minuto el padre le dice, bueno, pero ¿para qué quiere estudiar tanto? Bueno, porque las mujeres en todas partes del mundo hoy día lo único que tienen que hacer es que se eduquen. Claro, se educan. Ella tenía una visión muy abierta hacia lo que estaba pasando afuera también, que a mí me llamó mucho la atención, esa visión más universal y no tan pueblerina que quizás existía en esa sociedad de principios del siglo XX. Claro. Además, ella en esta pensión, como tú muy bien cuentas, va conociendo al amor de su vida, un hombre mayor, que incluso era tan mayor que la iba a buscar al colegio, que nada menos ni nada más que nuestro presidente Gabriel González Videla, el último presidente del Partido Radical en Chile. Y ella, además, en el libro uno va descubriendo que ella se va formando, podríamos decir, al alero de este hombre metido en política, porque ella es una adolescente y él ya está ingresando en las grandes lides de la política chilena, y en un mundo que estaba muy turbulento políticamente en Chile. A ver si nos puedes contar un poco. Ella, bueno, ella, claro, ella tiene estos 3 años de pololeo en secreto, finalmente se casan y se van a... Él cuando se casan era abogado y estaba ya en el Partido Radical, sí. ¿ya? Y ella a los 18 años se va a vivir a La Serena. Y ahí no sé si te acuerdas que hay un episodio en que yo creo que también ella empieza como a crecer, también por las dificultades con que se va topando en la vida. Y ella se encuentra con este marido que, ¿cómo se llama?, que le va muy bien económicamente, que está haciendo ya su ingreso grande en política, pero que además se aficiona al juego. ¿Ya? Y entonces la gran desilusión de ella es que está en La Serena, en esta ciudad linda, chiquitita, con su... menos mal que vivía con la suegra, y se da cuenta que su marido se desaparece todas las noches porque se va a jugar, se empieza a gastar la plata en juego, y ella tiene 2 alternativas, y que yo creo que ahí fue lo más valiente que hay, porque agarró a su niñita y se mandó a cambiar, o sea, sabiendo que su papá no quería que se casara con él, ¿ya? O sea, además era como decir, aquí estoy, y tenía razón, ¿ya? Sí. Pero a él ahí, cuando se queda solo en La Serena y todo el mundo le hace la cruz y qué sé yo, bueno, y además se da cuenta de lo que está perdiendo, él vuelve a buscarla, se arrodilla y le dice nunca más el juego, y cumplió su palabra hasta el día que murió, digamos, nunca más nada. Pero ahí uno se da cuenta también cómo, chica, a esa edad, tenía 20 años cuando se va, cómo también se empieza como a crecer, tiene que tomar una decisión que es de una mujer muy adulta. Sí, muy adulta. Claro, y bueno, y después vuelve con él, y ahí entonces ella ya lo empieza a acompañar en su carrera política, que parte en La Serena, primero como diputado, y después cuando lo nombran presidente de la Cámara de Diputados, y se tiene que venir a vivir a Santiago, y ahí entonces ella le dice, yo tengo que aprender de política y yo lo voy a acompañar a las sesiones del Congreso. Sí. Y ella entonces empieza, porque... No, además le pasa algo muy increíble. Ella siempre fue muy tímida, entonces tuvo que superar esta timidez, y su primer gran acontecimiento es esta comida en la casa, en La Moneda, con Arturo Alessandri, que la sienta a la derecha. Y ella está sentada a la derecha de don Arturo y no sabe de qué hablarle. O sea, se siente totalmente petrificada. Sí. Además se le rompen muy joven, además. 20, tenía 23 años, se le rompen las medias, la pobre se va a sentar a un sillón con las piernas cruzadas y no puede, ¿cómo se llama? No puede moverse, no puede hacer nada. Y ahí cuando vuelve le dice, Gabriel, yo fui un nulo aporte, esto no puede ser, yo tengo que empezar como a meterme en este mundo y hacer un aporte. Y ahí empieza a ir empieza a ir al Congreso. Lo que pasa es que uno va viendo cómo ella se va autoformando en el mundo de la política. De hecho, ella muchas veces dice, mi marido viene cansado, viene molesto, me cuenta lo que está pasando, pero yo no lo entiendo. Entonces ella no solo está pendiente de acompañar a su marido, sino que ella, por otro lado, a veces manda a comprar revistas, se informa, recorta el diario, va haciendo como
va convirtiéndose en una pequeña estudiante del mundo político. Le cuesta incluso a veces comprender las traiciones políticas. Bueno, ahí hay un episodio también de que cuando hay un gran intervencionismo electoral en una campaña y hay un apaleo a los dirigentes políticos en La Serena, hay una marcha y apalean a un montón de gente. Y Gabriel le dice, por favor, anda, porque él está en La Serena y está en Santiago, anda a hablar con Arturo Alessandri para que termine este intervencionismo, qué sé yo. Y ella va, y don Arturo le dice, mira, Miti, no tengo nada que hacer, estoy de brazos cruzados, y ella le dice, mire, esto nunca se lo vamos a perdonar, le dice, usted no puede dejar que estas cosas sigan, ¿ya? O sea, en el fondo ella también empieza a tomar como el papel de mediadora también, de tomar las riendas cuando considera que hay algo injusto, de ir a hablar con... Exactamente. Ella en el fondo pasa de la educación política a la acción política. Claro. Y pasa sin darse cuenta, entonces es muy bonito eso. Pero yo diría, desde mi perspectiva, a ver qué opinas tú, Ana, que el gran crecimiento personal que remueve y finalmente la termina de convertir en una mujer es la experiencia que parte como una experiencia, como un regalo maravilloso, pero se transforma finalmente en una experiencia de vida muy dura, que es irse a vivir a París, en una París que estaba bullante y que resulta que de un día a otro llega el avance nazi de la Segunda Guerra Mundial. París es intervenida, ¿no es cierto?, por los alemanes. Vemos este periplo que desarrolla esta familia, arrancando cinematográfico del avance nazi, además de la pena de perder un hijo en toda esta situación caótica, de su madre que llega enferma. Y ella se tiene que enfrentar a este mundo totalmente distinto, a un mundo del horror de la Segunda Guerra, de un mundo que ella dice, en Chile nadie habla de esto, nadie le toma el peso a lo que significa la guerra, y no solo desde su experiencia personal y familiar, ella vuelve convertida en otra mujer. Sí, no, absolutamente. No, además que hay que recordar que en esa época la guerra era muy lejana, porque no había televisión, no había redes sociales, no había nada, y uno se informaba por los diarios y por los noticiarios. ¿Te acuerdas que había unos noticiarios en el cine? Eso era todo lo que uno podía saber de la guerra. Y por eso ellos, cuando a él lo nombran embajador y van en este tremendo barco vacío, decían, pero qué raro, porque nadie va, claro. Y la gente dice, pero ¿cómo alguien va? Y si todo el mundo viene de vuelta, nadie quiere ir. Y cuando se declara la guerra, ellos estaban en la mitad del Atlántico. Gabriel le dice, Miti, se declaró la guerra, volvamos. ¿No? Y ella le dice, no, ya estamos en esto, sigamos. Claro que también pensando que la guerra no iba a llegar a las capitales, que eran guerras de trincheras como en los alrededores, como que no se imaginaron que en verdad iban a estar en el medio de la guerra. Y claro, llegan a esta embajada preciosa en Francia, que no sé si la conoce, un palacio ahí en la Rue de la Motte-Piquet, de 4 pisos, pero no había carbón para prender la calefacción, entonces al final te tienen que ir de ahí. Y entre medio, y viene el éxodo de París, y ahí ella sufre todo este tremendo drama, que se le muere un hijo, porque el gobierno se va a Vichy, Gabriel se va a Vichy, ella se tiene que ir a Cannes, se le muere un hijo, se le muere su mamá, pero ahí ella también ve, claro, como tú dices, ve los horrores de la guerra, ve lo que pasa con el nazismo. Ella dice que si el mundo estuviera gobernado por mujeres, esto no habría ocurrido, ¿ya? Ella tiene una carta muy bonita que además dice tanto los horrores de la Alemania nazi como los horrores de la Unión Soviética comunista, lo único que hacen es oprimir al hombre. ¿Qué nos ha pasado como humanidad? Exacto. Entonces, sí. Ella tiene una visión muy orgánica de lo que está pasando, y cuando llega a Chile critica a la sociedad chilena. Claro, porque están totalmente ajenos a todo. Totalmente ajenos, totalmente desconectados, iban a bailes, a comida, estaban preocupados como de la pequeñez social de acá, y ella dice, ¿qué pasa también? Y se lo vuelve a plantear con las mujeres que no son capaces muchas de ver el horror de lo que está pasando. Y comienza a vincularse, y ahí es muy bonito, y yo quería contar, ella primero se vincula en Cannes con algunos círculos de mujeres
feministas, duquesas, baronesas, directoras y presidentas de algunos movimientos populares femeninos, y luego en Chile aún con más ahínco lo hace. A ver si Claro, nos puedes contar un poco de eso. en Cannes, ella en medio de todo este drama que vivió, que si yo, tiene esta conversación con yo no sé qué lo que era, creo que era baronesa, no sé, en que le cuenta un poco los movimientos feministas de Francia, y ahí le dice ella de que el movimiento sufragista en Francia está muy avanzado, porque ya pronto van a tener van a tener voto popular, y él dice, pero ¿cómo? Si en Chile del año 38 que ya hay voto municipal, las mujeres votan, entonces que fue, pero y ella esta mujer le pasa un libro, y ahí ella como que lee estos conceptos de feminismo. Claro, era más como la participación, más que feminismo Es el en sí. sufragismo, Era la participación sufragismo, claro. exacto. Y bueno, y también conoce muchas mujeres muy valientes chilenas en Francia que estaban en la resistencia, o sea, muchas mujeres valerosas. Entonces se da cuenta que hay todo un mundo femenino que tiene tanto que aportar. Y ahí cuando está aportando, claro, bueno, que están ayudando, por ejemplo, en París con los refugiados judíos. Exacto, sí, por eso. Hay otros que están ayudando al mundo intelectual. Exacto, bueno, y ahí entonces cuando ya ellos vuelven a Chile, después ellos los mandan de embajadores a Brasil, que ahí ella como que ya es otra vida, y otro mundo, también es mucho más frío, mucho más alegre. Bueno, ahí conoce a Gabriela Mistral. Sí. ¿Ya? Pero ya cuando vuelve a Chile, y ahí vienen las elecciones y Gabriel es elegido presidente, ella ahí toma contacto con las mujeres sufragistas chilenas, que ya llevaba mucho tiempo en este proceso y ella como que decide ser la cara. Se da cuenta de que a ningún político le importa el voto femenino. Eso claro, no les interesa aprobarlo, a nadie en el Congreso le interesa aprobarlo, y la razón era porque la izquierda estaba convencida de que los sacerdotes iban a convencer a las mujeres en los confesionarios para que votaran por la derecha. En la mujer en su capacidad de decisión política. Y la derecha consideraba que la mujer era incapaz de tomar ninguna decisión cuerda, porque no eran cuerdas. Entonces no había ningún interés. Y ella, bueno, pero esta como parte política, la verdad que es la consecuencia también de toda una inquietud social que parte antes. Exactamente. Porque ella cuando a él lo eligen presidente, ella decide instalar esta oficina de la mujer en La Moneda. Pone un anuncio de que quiere recibir cartas para que las mujeres porque no había acuérdense que no había otro medio de comunicación. Y pone un aviso en el diario y en la radio de que las mujeres le manden cartas contándole cuáles son sus inquietudes. Y ahí se encuentra con las mujeres desesperadas, abandonadas, desamparadas, le piden cosas increíbles, como por ejemplo una mujer que le escribe de que su niñita no puede ir al colegio cuando tiene ropa interior. Sí, me acuerdo. O sea, porque la gente era pobre. Chile es que la verdad que uno no se imagina lo pobre que era Chile. Si Chile los zapatos se heredaban de cuatro generaciones de zapatos. Exactamente. Bueno, y ahí la parte económica, la parte vivienda, la desprotección total frente al marido, ¿no es cierto? Que el marido la abandonaba, enajenaba los bienes y se mandaba a cambiar y la dejaba sola. La desprotección jurídica y legal, y ella se da cuenta de ese punto. Exactamente. Y parte por ese punto y decide, primero. Claro, entonces ella propone de que aquí haya una ley de que termine con esta desprotección de la mujer. Esa es la primera, la protección legal. Ella promueve, junto con su oficina de la mujer y en el fondo con sus amigas y compañeras que participan ahí, ellas promueven este cambio, y este cambio legal finalmente sale votado, sale y votado, es muy inmediato, además. Es muy bien acogido. Sí, ese es uno. Después habían cosas insólitas, como por ejemplo, si un hombre pillaba a su mujer siendo infiel, la podía matar y no era delito. Imagínate. Y si una mujer pillaba al hombre, no pasaba nada. Entonces ella es otra de las leyes que ella influyó para que se cambiara, y que por supuesto ningún hombre quería, o sea, nadie en el Congreso la quería cambiar, era obvio, porque entonces, bueno, y también esa se cambia, y después, bueno, y aparte está esta parte política, está la parte social, de que se da cuenta de que gran parte de los problemas de la familia es la falta de vivienda. Era la época de los rancheríos, ahora hay campamento, pero el campamento, incluso ahora, tienen casas
de madera sólida. En ese momento eran ranchos. Estaba todo el río Mapocho lleno de ranchos que eran hechos con cartones. Y bueno, y ahí entonces ella logra crear la Fundación de Viviendas de Emergencia, sacar a toda esta gente del barro y hacer unas poblaciones primero con casas de madera y después ya con casas definitivas, que son unas villas, pero preciosas, que todavía están en todas partes. Bueno, y ella va desarrollando varias acciones más que vamos a ir contando, pero hay otra que a mí me llama mucho la atención y que es cuando su marido, Gabriel, ya instalado como presidente, está viendo los puestos políticos, qué voy a hacer con los ministros, con los secretarios, subsecretarios, y ella le dice, con una mirada siempre internacional, Miti, le dice, bueno, ¿y en qué mujeres ha pensado para algunos puestos internacionales usted? Y él se queda de una pieza, incluso se ríe, pero al día siguiente la sorprende y tenemos ahí a una de las primeras mujeres que se instala en la política exterior chilena. A ver si nos puedes contar un poco de eso. Ahí, ¿cómo se llama? Bueno, es el primer gobierno que nombra embajadoras. Y ahí está la Carmen Vial, embajadora de Holanda, está la Ana Figueroa en las Naciones Unidas, está la Amanda Labarca también. Ahí él ¿cómo se llama? Y bueno, y lo más importante, la primera ministra, que es la Adriana Holguín de Baltra, ministra de Justicia. Estuvimos hablando algo de ella la semana pasada. Una mujer también maravillosa y ministra de Justicia. Sí. Bueno, y estas mismas mujeres ellas casi todas pertenecían a estos movimientos que estaban buscando el sufragio de la mujer. Exactamente. Y ella se reúne con todas estas mujeres muchas veces. Y ahí entonces cuando habla con Gabriel le dice, mira, ¿sabes qué más? Aquí lo único que necesitamos es que la mujer pueda decidir su futuro. O sea, al final no puede tomar decisiones. La mujer es la que lleva el hogar, y no toma decisiones en la parte política. Y él le dice, mira, la disposición está, pero ¿cómo van a convencer a los diputados y a los senadores? Ese es problema de ustedes. Otra cosa es con guitarra. Otra cosa es con guitarra. Y ahí entonces se propusieron este grupo de mujeres con ella a ir a hablar con cada uno de los diputados y senadores para que se aprobara la ley. Sí. Y los convencen. O sea, y es un trabajo pedregoso, largo, arduo. Muy arduo. Claro. Bueno, y los convencen. Y cuando llega el día de la votación en la Cámara de Diputados se armó pero la batahola, se pusieron todas a gritar, entonces le dijeron, miren, este es su el primer como la primera cosa cívica que hacen y es dejar este desorden, se ponen a cantar la canción nacional y había un diputado que ahora se me olvidó el nombre que votó en contra. Uno. Sí. Yeah. Y pobre quedó para la historia. Quedó para la historia, pero como un hombre valiente, porque se atrevió. Se atrevió. Y lo felicitaron. Le dijeron que lo felicitado por su valentía, porque no se atrevía ni a salir. Claro. Bueno, lo importante de esto, sobre todo ahora que en Chile estamos votando tan seguido por distintas cosas, ¿no es cierto?, es tener en la cabeza, en nuestra conciencia histórica, que la mujer en Chile esto lo logra para la década del 50. Entonces, si bien en la década del 30 ya estábamos participando en lo que son las municipalidades, nosotros ya, gracias a estos caminos pedregosos recorridos como mujeres como Miti y todo este grupo de feministas, sufragistas, es que hoy día para nosotros es un acto totalmente natural el pensar políticamente, el saberse representada políticamente y con la obligación además de participar. Sin embargo, ella hace una reflexión maravillosa en algún momento, dice, yo me he sacado la mugre por apoyar a mi marido y resulta que en esta elección presidencial, cuando aún la mujer no tenía el voto, ni siquiera puedo ir a apoyarlo. Claro, así ¿Cómo era. puede ser que he recorrido el mundo? He vivido la Segunda Guerra en primera persona. He conocido de las dictaduras en el extranjero, que le toca vivir también. Claro. He visto los vaivenes políticos en Chile, los he conocido de cerca. He sido, de cierta manera, un animal político junto a mi marido y a la hora de participar no puedo participar políticamente porque no puedo votar. Entonces, ella tiene ese tipo de reflexiones. Tiene otra reflexión que a mí me llama mucho la atención. Ella empieza a contar, es la primera mujer que instala un despacho, ¿no es cierto?, en La Moneda, y empieza a contar este ajetreado mundo
de la moneda, primero, como un poco dueña de casa de la moneda, y segundo, esta oficina de la mujer. Es como nuestro primer ministerio de la mujer, si es eso lo que hace. La verdad que yo creo que es un poco el precursor del Ministerio de la Mujer. Sí, es totalmente, es como el precursor, porque es con una mirada solo orientado a la mujer desde la perspectiva legal, familiar, orgánica de la mujer. Una perspectiva muy abierta. Y ella en algún minuto también hace otra reflexión. Dice, yo estoy haciendo esto ad honorem. En el fondo, lo que hay detrás de eso, de esa reflexión de ella, es, este es un trabajo que lo estoy profesionalizando. Ella tenía una visión muy moderna de la visión de futuro. Nunca lo dice, quizás no lo debería hacer, pero cuando ella se lo plantea es porque yo lo estoy profesionalizando, yo estoy llamando más gente para formar como primer ministerio, podríamos decir nosotros, y la verdad es que tiene una visión muy moderna, o sea, es un trabajo bien hecho, no es un trabajo asistencialista porque sí, porque soy buena gente. Debería contar aún con más apoyo. Y es una visión muy adelantada a su tiempo. No sé qué opinas tú. Sí, no, yo creo que efectivamente es así, y de hecho, o sea, ella, por ejemplo, con la Fundación de Viviendas de Emergencia, que ahí es donde se sacó toda su alma de arquitecto que tenía, lo hizo solamente con donaciones. Exactamente. Ella llamó a todas las embajadas, y logró, o sea, logró, ¿cómo se llama?, que le donaran mucho para hacer, y después al final, pero costó mucho que el Congreso aprobara una ley para entregar presupuesto a la fundación y para que se empezaran a construir las casas, porque al principio era como una fundación así como el Hogar de Cristo, digamos, pero hasta que se hizo ley y bueno, y le dieron una parte del presupuesto. Pero si no hubiera sido por ese trabajo, por eso sacarse la mugre, por ir a terreno, por ir, además que iba es muy divertida porque están las fotos, ella elegantísima, y a la gente le gusta la gente elegante, a la gente de las poblaciones le gustaba que ella fuera así. Iba elegantísima porque consideraba que la investidura del cargo hasta el día de hoy, como pueden ver, sigue siendo algo importante para la gente. Claro, no, ella consideraba que tenía que ir, pero que la primera dama tenía que ir así para su gente, y la recibían, entraba a las casas, y era la forma en darse cuenta de lo que el pueblo realmente necesitaba. ¿Ya? Y bueno, yo creo que eso fue su gran labor, pero claro, todo eso muy amateur. Si tú piensas, después hizo la Asociación de Dueñas de Casa, que ahí había también un problema tremendo con la especulación, ¿ya? Que los comerciantes subían los precios, las mujeres no tenían que comer a veces. Entonces ella hace como una iniciativa para que se unan todas estas dueñas de casa y logran luchar contra la especulación. O sea, también uno piensa, increíble que tenga que nacer de la iniciativa de una persona, algo así, ¿eh? de alguien que no está vinculado en el mundo de la economía. Además que ella va generando un balance, porque por un lado la política está tremendamente efervescente, estamos en un mundo político donde el Frente Popular está participando del Estado y del gobierno, pero la Acción Comunista está interfiriendo en el proyecto político de su marido. Su marido está muy preocupado de hacer política directa y ella está muy conectada a la vez con lo que está pasando con la gente pobre, con el pueblo. Entonces uno ve un balance que se va dando así, donde él está hablando desde la política, que qué voy a hacer, cómo voy a lograr contener esto que se está yendo de las manos, que es el mundo político, y ella a la vez le está diciendo, esto está pasando en la calle, esto está pasando con las mujeres que no tienen patio, que no tienen es un piso, poco, si uno piensa cómo se repite la historia, porque es la sabiduría de la historia. Claro, cómo la historia se repite. Ella, ¿no es cierto?, él asumió con los comunistas y la verdad que de repente era plena Guerra Fría, que habían dos mundos irreconciliables, el Oriente y Occidente, o sea, el capitalismo y, ¿cómo se llama?, y comunismo irreconciliable. Y ¿cómo se llama? Y él siente que tiene el enemigo metido en su gobierno, ¿ya? Y bueno, y termina esto, va acá de mal en peor, ¿no es cierto? Con las huelgas, la huelga del carbón, la huelga mira, es terrible. Presidente Truman que nos tiene que mandar un barco de auxilio entre medio. Exactamente, con carbón, porque si no nos moríamos. Si no había pan, ¿ya? Y con todo un programa de industrialización, además, fomentado. Bueno, y llega el momento en que se rompe con los comunistas, quedan fuera de la ley, que
además hablan de la ley maldita de Gabriel González Videla. Esta fue una ley que la votó el Congreso con eran 93 votos a favor y 20 en contra. O sea, es la ley de la defensa de la democracia. Claro, entonces y ahí hay algo muy injusto, porque el comunismo tiene una forma de escribir la historia que es que queda pegada, y uno se da cuenta que bueno, son especialistas en escribir la historia desde un lado. Bueno, queda como un traidor, ya sabemos todos los epítetos que le han... Y ahí yo siento que hubo como algo muy injusto, porque ella como que también pagó el pato un poco de esto, de que la borraran un poco de la historia. ¿Ya? Claro. Entonces, cuando se hablaba después del voto de la mujer, Miti Marman no aparecía. Claro. Que era muy injusto, ¿ya? O sea, fue como que intentaron como que desaparecieran, ¿ya? Los dos. Y yo creo que eso fue muy injusto y ella lo sintió mucho. Y esto es además, y gracias por lo que comentas, porque esto es muy importante en un Chile donde estamos rescatando la historia de las grandes mujeres, de lo que han hecho, y que tenemos muchas. Pero como tú dices, no solo basta rescatar la historia de mujeres como Miti y muchas otras, que se jugaron literalmente el pellejo por las cosas en las que creían y son las que nos pavimentaron el camino, sino que además no solo es el rescate, y esta es mi visión, hay que tener una conciencia histórica de las miles de mujeres que antes nos ayudaron a estar hoy día sentadas, dos mujeres en un estudio como este, hablando de lo que se nos dé la gana. En la medida en que no tenemos ese reconocimiento histórico del camino hecho por las mismas mujeres, no tenemos capacidad, por un lado, de construir con una visión generosa de futuro y entender el presente. ¿Y por qué te digo esto? Porque hoy día el papel de la primera dama, que finalmente Miti Marman es como una de la gran primera dama de Chile, ella se convierte en un ícono, no solo de un ícono pop, porque además era estupenda, bien vestida, sino porque es una mujer con una visión internacional, con una visión feminista, la mujer que nos pavimenta el camino para que podamos votar todos los años libremente. Por un lado eso, pero por otro lado también hoy día se habla de esta constante transformación del papel de primera dama. Y la primera gran transformadora fue Miti. La primera gran transformadora fue Miti. La precursora de un Ministerio de la Mujer fue Miti. Sí, es verdad. Ella, sí, mira, las primeras damas tenían como algunas labores sociales. La señora de Pedro Aguirre, la Juanita Aguirre, sí, empezó con la Pascua de los Pobres, claro, que ella siguió con la Pascua de los Pobres, pero eran cosas como bastante más acotadas, más mínimas, más asistencialistas. ¿Ah? Pero incluso a ella le tocó, por ejemplo, el tema... Fue una gran época cuando había mucha tuberculosis y de repente meterse hasta en eso, hasta tener que pedir a Estados Unidos que mandaran remedios, exacto, para tratar la tuberculosis y distribuirlos. O sea, tú ves que al final agarraba todos los flancos posibles. Exactamente, esa visión de país, de lo interno, de la necesidad de la población, de lo externo, relaciones exteriores, el foco metido y concentrado en la perspectiva femenina y en lo legal. ¿Cómo logramos participación, cobertura, reconocimiento? Miti Marman fue una gran transformadora y hoy día que se habla constantemente del papel de la primera dama, la verdad es que falta esta visión histórica, de saber revisar, mirar por qué hay que transformar tanto y en qué sentido y camino hay que transformar tanto. Si aún parece que falta tener esta luz en la sombra, esta visión del camino construido atrás, que ha sido un camino de transformación enorme. Ana, me ha encantado conversar contigo. Les quiero mostrar este libro, léanlo, conozcan a Chile, conozcan a sus mujeres a través de Miti, conozcan la realidad de un Chile tremendamente precario, además. Yo, bueno, como ven, lo tengo marcado entero, lo he disfrutado profundamente, a pesar de que conocía bastante a la figura de Miti. Qué orgullo ser nieta de
bueno, de abuelos, esa categoría. Y muchas gracias por venir. Espero que puedas acompañarnos otra vez y seguir conversando de Miti, de Don Gabriel y de lo que fue ser Chile del pasado del que nos olvidamos. No existe construcción de futuro sin tener conciencia de nuestro pasado, creo yo. No, gracias, mil gracias por haberme invitado, la verdad que feliz cuando quieran. Así, ¿no? Encantada. Así que muchas gracias y buenas noches, gracias a todos y ya saben, Ana Campos, Una luz en la sombra, la historia de una mujer transformadora del Chile moderno. Muchas gracias.